Bien, hermanitos y hermanitas, hoy vamos a hablar de las cartas universales. Eh, las cartas universales eh, tienen un objetivo, ¿verdad? Muy importante, que es llevar el conocimiento de Dios y de las primeras comunidades cristianas a todo el universo. ¿En qué se diferencian las cartas universales de las cartas que escribió San Pablo, que eran específicas para una comunidad? Es que a pesar de que todas las cartas pues tienen un mensaje para todos los hombres, de todos los tiempos, en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, sin embargo, las cartas de San Pablo son específicas. Va escrita a los romanos, porque los romanos necesitaban en ese momento de esos consejos o esas enseñanzas específicas. Entonces San Pablo le escribe a los romanos. Cuando escribe a los tesalonicenses, la primera o la segunda vez que escribe, primera o segunda carta, escribe a los cristianos de Tesalónica específicos, ¿verdad? Que estaban pasando por una situación determinada y él quiere um, darles ánimo, quiere darles sus enseñanzas y luego se convierten obviamente en palabra de Dios, porque es palabra de Dios a través de San Pablo, de las escrituras de San Pablo, pero como les decía, están esas cartas circunscritas a un lugar determinado, a un grupo de personas determinada y en un momento determinado, ¿verdad? Que es el momento en el cual él las escribió. ¿Qué pasa con las cartas llamadas cartas universales? Son cartas que no son obligatoriamente específicas para una persona, sino que están abiertas a, a todas las personas del mundo en cualquier lugar. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera carta de Juan, cuando hablamos de la carta de Judas, cuando hablamos de la carta de Santiago, las cartas de Pedro, son cartas abiertas, están escritas para cualquier persona. A veces en la introducción se coloca algún nombre específico, pero como vamos a ver, no se trata de una persona, sino se trata de todos los cristianos, solamente que se le da un nombre específico eh, para dirigir como un destinatario, pero en realidad las cartas están escritas, como su nombre le indica, universales, están escritas para el universo, para todos. La diferencia con las cartas de San Pablo es que las cartas de San Pablo sí van dirigidas a una comunidad, a pesar de que, acuérdense que todas, sean las cartas universales, sean las cartas de San Pablo, dirigidas a una comunidad, todas son aplicables a todas las comunidades y son universales todas. A pesar de que nosotros llamemos universales aquellas que no tienen una comunidad en específica, sin embargo, todas son universales porque todas van a cubrir la gran inmensidad de cristianos esparcidos por todo el mundo y en cualquier momento, no solamente en los años en los cuales se escribieron, sino que siguen siendo actuales también para nosotros y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy con el estudio de estas cartas. Tal vez ustedes han tenido poco contacto con estas cartas, porque obviamente las cartas más famosas son las cartas de San Pablo. Si vamos a la misa, escuchamos lectura de la carta del apóstol San Pablo a X, ¿no? Eso todo el mundo se lo sabe de memoria, porque cada vez que vamos a la misa, siempre es lectura de la carta del apóstol San Pablo. Sin embargo, estas cartas también se leen en la misa, solo que con menos frecuencia porque tienen temas, son temáticas un poquito más, menos esenciales. Las cartas de San Pablo son temáticas muy fuertes, temáticas muy importantes, como vimos en la clase pasada. Vimos, por ejemplo,
la discusión entre la justificación por la fe, justificación por las obras. Tiene San Pablo una serie de temas muy importantes. Sin embargo, no debemos de pasar por alto que las cartas universales tienen también temas muy buenos. Incluso repasan muchas veces algunos temas de San Pablo, repasan algunos temas del Evangelio, porque acuérdense que las cartas son escritas en el contexto de la primera comunidad cristiana. O sea, cuando al principio los cristianos eh, mm, adoraban a Dios, se encontraban los domingos, estaban construyendo la iglesia, pero estaban, como se dice, la iglesia primitiva, esa es la iglesia primera, la iglesia naciente, o sea, apenitas, digamos así, como la primera semilla de la iglesia. Después hay otras cartas que se escriben también de parte de obispos, de parte también de otros hombres de fe de las comunidades, pero ya va a ser diferente incluso también de los papas, ¿no? De los papas que suceden después de San Pedro. Pero estas cartas ya no tienen la capacidad, digamos, de ser revelación de Dios, aunque son también manifestación de un mensaje de Dios. No se les considera palabra de Dios y por eso no están en la Biblia. Solamente están en la Biblia las cartas escritas por San Pablo, estas específicas, porque obviamente puede que San Pablo haya escrito otras cartas, pero que no están ubicadas en la Biblia. Igual también los otros apóstoles, como la carta de Santiago, la carta de Pedro, la carta de Judas, no son las únicas, solo que estas son elegidas como mensaje de Dios, o sea, como palabra de Dios, como parte de la Biblia. ¿Por qué otras no están en la Biblia? Porque obviamente después el, la revelación siguió manifestándose. Bueno, la revelación es algo dinámico. No es que Dios reveló en un momento, no, Dios fue revelando poco a poco, de modo, incluso eso se llama la economía de la salvación, la economía de la revelación. Se llama economía porque va poquito a poco manifestándose a través de los escritos, a través de la tradición oral, pero llega un momento en el cual ya el mensaje de Dios está completamente revelado. No quiere decir que Dios no siga manifestándose. Sí, si Dios sigue manifestándose, Dios se revela cuando el Papa, por ejemplo, habla y habla ex cátedra, pues está hablando en nombre de Dios, porque de hecho Jesús le dijo: lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Por lo tanto, lo está haciendo de esa manera, pero ya no forma parte de lo que es la revelación de la Sagrada Escritura, o sea, de la Biblia. Entonces, por eso la iglesia divide entre lo que es escrito, Sagrada Escritura, lo que es tradición oral, que son todas las tradiciones que obviamente oralmente los apóstoles dijeron y manifestaron a otros miembros de las comunidades y ellos a sus hijos y así sucesivamente, es la tradición oral, y el magisterio de la iglesia, que es todo el cúmulo de enseñanzas que ha venido desde Lino, digamos así, que fue el sucesor de San Pedro, porque mientras estuvo San Pedro, pues él escribió cartas que son parte de la Sagrada Escritura, pero ya después de San Pedro, de Lino en adelante, ya los papas, todos los escritos no son parte de la Biblia, porque la Biblia está circunscrita a un periodo histórico determinado, pero sí forman parte de lo que se llama el magisterio de la iglesia, que eso no lo tienen las iglesias evangélicas, por ejemplo, los protestantes. No tienen el magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque al no tener historia, no han tenido estos escritos que son escritos muy importantes. Por ejemplo, los escritos de la patrística son sumamente importantes. Los padres de la iglesia. Yo podría mencionar a San Ireneo, pero podemos mencionar también a Tertuliano, que no es santo, pero es un padre de la iglesia, que forman parte de la patrística, eh, que no escribieron como parte de las Sagradas Escrituras, pero sus escritos son sumamente importantes y de hecho los leemos cuando hacemos la lectura, la lectura
del oficio, todas las mañanas leemos una parte de la Sagrada Escritura y la segunda lectura casi siempre es de los padres de la iglesia, de la patrística. No es la Biblia, pero es muy, muy importante. No está a la misma altura que la Biblia, absolutamente no, pero son escritos que no podemos dejar pasar por alto. Como les decía, la iglesia evangélica no lo tiene y obviamente ellos carecen de eso, de esos escritos, pero nosotros los católicos sí tenemos esos escritos y ustedes los pueden consultar tranquilamente. De hecho, en internet hay muchos escritos de Tertuliano, muchos escritos de San Ireneo, muchos escritos de San Agustín, por ejemplo, muchos escritos de Santo Tomás de Aquino, muchos escritos de hombres que han sido iluminados por Dios y han manifestado un mensaje que se considera magisterio de la iglesia, no se considera Sagrada Escritura porque no forman parte de la Sagrada Escritura, pero son el magisterio de la iglesia. Y de magisterio de la iglesia hay mucho, mucho, hermanos, porque si vamos a ver solamente las encíclicas de los papas, es un mundo, entre encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, tenemos mucho, un mundo, pero además de eso se juntan todo el cúmulo de enseñanza de los padres de la iglesia, que como les digo, la patrística se enmarca desde la época después de la revelación de la Sagrada Escritura hasta los últimos padres de la iglesia, eh, que prácticamente cierran lo que es el periodo de la patrística, eh, y ese cúmulo de enseñanza es sumamente importante. Claro, yo no voy a hablar de patrística ahora porque no tendríamos fin. Hay mucho, eso es para dar una asignatura específica de patrística, pero patrística es muy, muy, muy interesante. Y yo sé que si ustedes empiezan a estudiar patrística, ahí van a amar más la Iglesia Católica. ¿Saben por qué van a amar la Iglesia Católica? Porque ahí ustedes se van a dar cuenta que hay escritos después de la Biblia que son muy importantes. No, no como la Biblia, nunca va a ser igual que la Biblia, pero son tan importantes que ustedes van a decir, wow, pero cuánta sabiduría tiene la Iglesia Católica y qué importancia tienen para nosotros ver cosas que a veces no están en la Sagrada Escritura, pero están en la patrística, que fue una época, digamos, casi parecida a la época de la revelación de la Biblia, porque acuérdense que la patrística, estamos hablando de los primeros padres de la iglesia. Cuando hablamos de los primeros padres de la iglesia, estamos hablando de los años 300 y algo, ¿eh? No estamos hablando de años muy, muy después de, no, precisamente fresco, fresco, cuando estaba la iglesia tomando un apogeo importante. Pensemos en San Atanasio, ¿verdad? Que es uno de los santos padres de uno de los padres de la iglesia, importante, San Agustín de Hipona, que también son de los antiguos padres de la iglesia. Sus escritos nos van a dar una enseñanza tan grande que ustedes se van a dar cuenta todo el cúmulo que tiene la iglesia católica. Cuando uno estudia patrística es donde te das cuenta y tú dices, ah, la iglesia de Jesús es la iglesia católica. Por toda esa enseñanza importante que nos deja los escritos como les decía, de los padres de la iglesia, enseñándonos, por ejemplo, el nombre cristianos. El nombre cristianos no aparece en la Biblia, nunca, porque no se usó hasta después. Se les llamó cristianos. Primero se les llamaba seguidores, hermanos, pero no van a escuchar ustedes nunca el nombre de cristianos. Y tú te preguntas, ¿de dónde viene el nombre cristianos? Y ahí viene un punto importante de los padres de la iglesia. ¿De dónde viene el primado del Papa? Sí, viene del momento en el cual Jesús le dice a Pedro, toma las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, pero ya basta. Después de eso no se habló más del primado de Pedro y del Papa. Sin embargo, los padres de la iglesia, en sus escritos y en su enseñanza de la historia de la iglesia, nos damos cuenta cómo
ese primado de Pedro fue adquiriendo una importancia grande, cómo fue precisamente a terminar en Roma y cómo precisamente a partir de ahí, de ese momento, Roma se considera la cabeza o la capital digamos, del cristianismo, de la Iglesia Católica. Eh, bueno, de ahí en adelante, una cantidad de cosas, por ejemplo, esto mismo del dogma de la Inmaculada, no es de la época patrística, es mucho después, pero es magisterio de la Iglesia, es magisterio de la Iglesia. La historia del dogma de la Inmaculada, eh, que tiene su raíz en el Papa Pío IX, es sumamente interesante, y qué estaba sucediendo en la iglesia en ese momento. Pero no me voy a adelantar porque ustedes saben que a mí me apasiona mucho el tema de la historia de la iglesia y no quiero ahora mismo desviarme porque estoy en Cartas Universales, pero cuando estudiamos historia de la iglesia ustedes se van a dar cuenta toda la riqueza que tiene la, la historia, conocer la historia de la Iglesia Católica desde el momento en el cual termina la Biblia, o sea, termina la revelación de la Biblia, que como ustedes saben es la revelación de Dios a San Juan en el Apocalipsis, donde se revela la última, digamos, revelación desde el punto de vista de Sagrada Escritura, pero la iglesia empieza desde ese momento en adelante toda una historia muy interesante, con luces y sombras, obviamente, porque somos seres humanos, pero con muchas más luces que sombras, muchísimas más luces que sombras, y eso es lo que nosotros tenemos que conocer y estudiar. Igual también las sombras, porque hay que conocer la historia, todo lo que pasó para uno también tener una visión crítica de las cosas, como los papas han pedido perdón también por estas sombras de la iglesia, pero con muchas luces muy importantes que han venido sucediéndose a través de los años desde la ascensión de Jesús y el Pentecostés, que es el inicio de la iglesia, hasta la actualidad, hasta los días de hoy. Entonces, el magisterio de la iglesia es muy amplio, es muy amplio. No se podría trabajar todo, no, ni siquiera en un solo curso, es que es mucho, pero se va viendo poco a poco en los diferentes cursos, se va viendo un poco de magisterio de la iglesia, sobre todo, bueno, en historia de la iglesia se ve, en doctrina social de la iglesia y en otras asignaturas que son también relativas al magisterio de la iglesia, porque hay mucho en el magisterio, mucho y muy importante. Vamos entonces a entrar dentro de las epístolas llamadas epístolas universales, las epístolas pastorales específicas, que son las epístolas de Timoteo, las dos de Timoteo, la epístola a Timoteo 1, a Timoteo 2 y a Tito, escrita a Tito. Estas dos cartas que son relativas y son relacionadas a San Pablo en específico, se escribe a Timoteo y a Tito como si fueran unas epístolas específicas a una persona. Sin embargo, eh, son consideradas universales porque son consideradas eh, como cartas escritas para todos los cristianos, solamente que San Pablo le coloca un nombre, Timoteo, eh, porque ustedes saben que precisamente cuando se escribe una carta hay que colocar como un destinatario, y él coloca un destinatario, un Timoteo, es como decir un cristiano, ¿verdad? Un cristiano, y no es solamente a ese Timoteo que conocía San Pablo, sino a todos los cristianos en el mundo y en todo lugar. Si nosotros vamos a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, Pablo dice, él comienza diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor nuestro. A partir, al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras algunos
que no enseñase doctrinas extrañas, ni predicasen su atención a fábulas y genealogías interminables que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. En fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta, de una fe sincera. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. O sea, San Pablo se ha dado cuenta de que hay una tergiversación de las doctrinas. Él, que ha sido depositario también del Evangelio, aún habiendo conocido a Jesús ya tarde, sin embargo, él también se considera el depositario de esa doctrina y se da cuenta que hay algunos que están enseñando doctrinas equivocadas. De hecho, una de las primeras doctrinas equivocadas que surgen, no sabemos si San Pablo se está refiriendo a esta o está refiriéndose a otra doctrina equivocada, pero sabemos que desde el principio la iglesia tuvo que luchar mucho con las herejías. No sé si a ustedes le viene este nombre a la mente, seguramente lo habrán escuchado muchas veces. ¿Qué cosa es una herejía? ¿Verdad? Y si yo les pregunto a ustedes qué cosa es una herejía, ¿qué ustedes me dirían? A ver, me gustaría que alguien participara. ¿Quién me puede decir qué cosa es una herejía? O qué es lo que piensa que puede ser una herejía. Acuérdense que aquí no hay respuestas equivocadas. Estamos para dar nuestra opinión. ¿Qué es lo que ustedes creen cuando les viene a la mente? ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra herejía? ¿Qué cosa es una herejía? Están pensando. Es una pregunta un poquito difícil. Bueno, yo les voy a comentar para que ustedes más o menos sepan. Una herejía es cuando alguien cree algo que es falso, pero obviamente acerca de Dios, ¿ya? Y la primera herejía que surgió fue la herejía que decía que Jesucristo era hijo de Dios, sí, hijo de Dios, pero no era Dios, sino que era un hombre, que Dios lo había como adoptado, digamos así, entre comillas, como hijo suyo, y lo había mandado al mundo con un mensaje. Pero a pesar de ser hijo de Dios, no es Dios. Esa es una herejía, ¿verdad? Una herejía es una creencia que es contraria a la fe verdadera. La fe verdadera nos dice que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La herejía dice que Jesucristo es verdadero hombre, pero no es verdadero Dios. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros podamos, eh, dice que no se puede hablar porque no se puede activar el micrófono. Sí, si ustedes, o sea, ahora mismo están silenciados todos para que no hayan ruido de fondo, pero ustedes le pueden dar a su micrófono y lo pueden reactivar. Sí lo pueden reactivar. Prueben, pero sí lo pueden reactivar. Sí, ¿verdad? Ya, padre, Ya. ahora sí. Se puede Buenas noches, reactivar. padre. Ya, perfecto. Ok. Entonces, una de las herejías es esa. No sé si ustedes conocen otra que ustedes quieran compartir. ¿Han escuchado otra herejía? Hay muchas. Obviamente yo les hablé de la primera herejía, pero hay muchas herejías. Padre, una pregunta. Yo no estoy seguro de lo que sí es herejía o no, pero yo entiendo.
en nuestros países hispanoamericanos a veces llegan alguien y dice, oiga, acompáñenos para la misa de, yo soy de Ecuador, como decir, de la Virgen del Cisne. Ujú. Dice, no, no puedo porque estoy ocupado, lo que sea. Entonces la otra persona que dice, si usted no sale, la Virgen le va a castigar o Dios le va a castigar. Entonces yo sé que y entiendo que Dios no castiga porque Dios es amor. Entonces, no sé, yo he estado pensando en eso, que esa mentira también es una herejía porque está diciendo que Dios lo va a castigar y Dios no nos castiga. Dios es amor. No sé si eso puede ser como herejía o no. Sí. Padre, buenas noches. Discúlpame que voy a responderle al hermano. Sí, lo que tú dices no es exactamente una herejía, porque las herejías van específicas, y qué bueno que tú traes esto a colación porque es importante aclararlo. Las herejías van específicas sobre una doctrina de fe. O sea, nosotros creemos por fe que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Algo contrario a eso, entonces es una herejía. Ahora, lo que tú estás diciendo sobre el hecho de que Dios no castiga, no es un postulado de fe. Sí, es una equivocación, obviamente la persona se ha equivocado. Ojalá no digan eso, porque eso de decir que si no van a la misa o Dios va a castigar, o que no van a una misa en específica de la Virgen, Dios les va a castigar, no hay que decirlo en lo absoluto, no está bien y es falso. Es falso, pero no se trata específicamente de una herejía, sino que es obviamente una falsedad, pero ya para clasificar como herejía verdaderamente propia, tiene que ir en contra de alguno de los postulados específicamente del credo. O sea, cuando hablamos de herejía, son las creencias, o sea, el credo, lo que nosotros creemos, y cuando hay algo que va contrario a eso, entonces se considera herejía. Padre, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo entiendo que un hereje es quien está contrario a la doctrina, ¿verdad? Católica. Este, yo me atrevería a decir de que tal vez Martín Lutero podría ser algún hereje Absolutamente. porque está en Claro, contra de claro la que sí. doctrina católica, ¿verdad? Buenas Claro que sí. noches. Muy bien, claro que sí. De hecho, Martín Lutero se consideró un hereje. Eh, aquellos que han abdicado, digamos así, de alguna manera, o estado en contra de alguna de las doctrinas que, que la iglesia propone, o en este caso, ¿verdad?, que se propone en la revelación de Dios, se consideran herejías. Y obviamente Martín Lutero es un hereje, y todo aquel que haya creído en algo que es contrario a la doctrina de la iglesia es un hereje. Y obviamente tenemos también nosotros que tener mucho cuidado, porque muchas veces podríamos caer también en la herejía. Si nosotros, por ejemplo, decir que María es una diosa, es una herejía porque sabemos que no lo es. María es la madre de Dios, pero no es una diosa. ¿Entiendes? O sea, hay cositas que son importantes que nosotros tengamos en cuenta, porque en cualquier momento podemos caer también en la herejía nosotros, si vamos en contra de la doctrina de la iglesia. María es la madre de Dios, María es la llena de gracia, María es la inmaculada. Todo esto está muy bien de acuerdo a la doctrina, pero si nosotros nos salimos de la doctrina, entonces cometemos la herejía. Por ejemplo, María es madre de Dios, es una creencia por dogma que sabemos que María es madre de Dios. Decir que María no es madre de Dios, entonces es una herejía también. ¿Ven? Todos esos, por ejemplo, evangélicos que no creen en la maternidad divina de María, sí caen en la herejía, porque obviamente están en contra de lo que Dios nos ha dado como revelación. Jesús es Dios. Y si nosotros decimos que María no es madre de Dios, entonces estamos diciendo que Jesús no es Dios, que es madre de Dios.
porque Jesús es Dios. Si tú dices que Jesús no es Dios, ya estás en una herejía. Si tú dices que María no es madre de Dios, es una herejía porque estás diciendo que Jesús no es Dios. ¿Ven? Entonces, todo lo que es doctrinal es una herejía. Claro, ya tal vez decir, por ejemplo, una persona, estás cometiendo pecado original o tú te vas a ir al infierno, etcétera. No es propiamente una herejía, es una equivocación, obviamente no debemos hacerlo, pero no se trata de una herejía verdadera propia, porque para que sea herejía tiene que ser en contra de algún postulado de fe. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Padre, disculpe la interrupción. Ajá. Quiero aclarar porque estoy un poco dudativo ahorita. Uh-huh. Un sacerdote me explicó en una preparación que tuvimos Uh-huh. que hereje se le dice a un católico que está en contra de la doctrina. Pero él manifestaba que si un protestante nunca ha sido católico, no puede ser hereje. ¿Es cierto eso o yo entendí No, mal o no, no, cómo no está es la cierto. situación? No, no es cierto absolutamente. Una persona que no conoce la doctrina, una persona que tal vez incluso nunca fue católico, nunca entró dentro de la doctrina, puede ser un hereje porque cree en algo que es contrario a la doctrina nuestra católica. Por lo tanto, si tú tienes una creencia, puede que tú no conozcas la religión católica, se considera hereje. De hecho, incluso, no sé si ustedes recuerdan que en un tiempo, y ahora no, y menos mal que no lo hacen, pero antes sí se hacía, al que no estaba bautizado le consideraban hereje. No sé si ustedes se recordarán de esa época, no les estoy hablando de muchísimos años atrás, ya ahora no, pero tiempo atrás, los más ancianos recordarán que se les decía precisamente a algunas personas, a algunos familiares les decía, ¿por qué no bautizas a ese hereje? ¿Por qué? Porque eran personas que al no estar bautizadas se consideraban herejes. Claro, eso es un hereje entre comillas, porque no es un verdadero hereje, porque no está él manifestando ningún postulado de fe, pero no está adherido a la fe de la Iglesia Católica. No estar adherido a la fe de la Iglesia Católica ya se consideraba hereje. Claro, ahora mismo no se considera hereje el no bautizado, simplemente se considera un no bautizado. Pero si una persona, por ser creyente en otra religión, esos postulados de fe que cree son contrarios a la nuestra, para nosotros es un hereje, obviamente, a pesar de que no haya sido católico. Hay personas que pueden no haber sido católicos y sin embargo son herejes porque profesan una fe que es una herejía como fe. Padre, en el caso de los hermanos separados que dicen que la Virgen no fue virgen porque tuvo más hijos y todo lo demás, ¿también serían ellos herejes? También son herejes porque van en contra de un dogma. Los postulados de fe, esto es un tema un poquito largo, pero bueno, yo se los voy a resumir. Los postulados de fe, del cual yo les hablaba, que están muy relacionados con el credo, eh, mm, digamos que se culminan en lo que es el concilio de Nicea-Constantinopla, Nicea por una parte y Constantinopla por otra, y por eso se creó el credo que nosotros rezamos en la misa, que es el credo largo, que se llama el credo niceno-constantinopolitano, y ahí están todos los dogmas de fe. Por lo tanto, quien va en contra de esos postulados de fe es un hereje, pero después la iglesia ha seguido creando digamos, estos postulados de fe a los cuales les llamo dogma. Cuando yo me refiero a dogma, cuando yo hablo de un dogma, estoy hablando de un postulado de fe que no se mueve, por eso se llama dogma, no es dogmático, es inamovible, por lo tanto no cambia. No es que ahora creemos que María es inmaculada, mañana vamos a creer que no, que sí, que sí tuvo pecado, por ejemplo. No, eso es un dogma. Por lo tanto, el dogma es como el postulado de fe, no se mueve, es intacto, es tal cual. Por lo tanto, a pesar de que pasen años, siglos y lo que sea, el dogma de la Inmaculada es un dogma y es un postulado de fe. Por lo tanto, el que va en contra de un dogma es también un hereje. Por ejemplo, ir en contra de la maternidad divina de María, decir María no es madre de Dios,
es una herejía. Decir que María no es inmaculada es una herejía. Me estoy refiriendo a los dogmas. Hay dogmas mariológicos y hay dogmas cristológicos. No voy a ahondar mucho en esto porque eso lo vamos a estudiar más adelante cuando hablemos de mariología y cristología. En mariología vamos a hablar de los dogmas marianos y en cristología vamos a hablar de los dogmas cristológicos. Los dogmas cristológicos ustedes lo conocen muy bien. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Doble naturaleza, una sola esencia porque es consubstancial con el Padre, ¿verdad? Esos son dogmas. Los dogmas marianos ustedes los conocen muy bien. El dogma de la Inmaculada, el dogma de la maternidad divina de María, el dogma de la asunción de la Virgen María a los cielos. Entonces, Padre, disculpe la interrupción, solo para quedar claro, quiere decir que, por ejemplo, para los musulmanes nosotros somos herejes o solo la herejía se maneja en la doctrina cristiana. no, muy buena pregunta la tuya. También ellos manejan la herejía. Claro que sí. Sí. Tanto los musulmanes, también incluso las otras religiones de las cuales no hablamos mucho porque conocemos poco, pero los ortodoxos, los anglicanos y la familia de anglicanos, ahí están los episcopales y hay una serie de iglesias que no son sectas, son iglesias. Es importante que lo diferenciemos porque las sectas no tienen un inicio con Jesucristo como iglesia, sino que han surgido, por ejemplo, como el caso de Lutero, se fue y fundó otra iglesia. Sin embargo, las iglesias como por ejemplo la iglesia ortodoxa, la iglesia copta y la iglesia anglicana, sí son consideradas iglesias. De hecho, la iglesia católica respeta mucho a pesar de que tienen doctrinas diferentes. Entonces, claro, eso lo voy a hablar también en Historia de la Iglesia, pero no quiero adelantarme mucho. Pero solamente para que te quede claro, ¿verdad? Lo que tú comentabas, porque me gusta mucho la pregunta que hiciste porque es muy importante. Por ejemplo, para ellos, para los ortodoxos, nosotros cometemos herejías porque ellos creen en otras cosas diferentes a las que creemos nosotros. Claro, no son muy diferentes, no, poquísimas, casi ínfimas, casi nada. En realidad, no sé por qué tuvo que dividirse la iglesia en iglesia católica y la ortodoxa. De hecho, los ortodoxos se llaman iglesia católica ortodoxa y la nuestra es católica romana. Por lo tanto, es la misma iglesia que tiene el mismo inicio, solo que después les voy a explicar en Historia de la Iglesia por qué sucede el cisma de Oriente que divide la Iglesia católica ortodoxa de la católica romana. Pero no hay muchas herejías en el sentido de que la fe es casi la misma. Muy poquísima diferencia. Pero también para ellos, nosotros somos herejes en algunas de las creencias. Para los episcopales nosotros somos herejes en algunas creencias. Para nosotros ellos son herejes en algunas creencias. Hay algunas cosas que se refieren a la fe y obviamente para los musulmanes también pasa lo mismo, que tienen una fe contraria a la nuestra, entonces para nosotros es una herejía y obviamente es un hereje. Pero bueno, no nos vamos a detener demasiado en esto, yo sé que hay mucha tela por donde cortar, yo sé que les va a apasionar mucho cuando empecemos la clase de historia de la iglesia y ustedes vean toda la historia de las herejías, cuáles son de una iglesia, cuáles de otra, cuáles son las creencias de una y la otra, porque es muy importante conocerla. No para hacer lucha, porque acuérdense que nosotros los católicos no hacemos lucha contra otras iglesias, sino que nosotros somos muy ecuménicos, nos gusta la unidad de los cristianos, pero sí para mantener nuestra fe intacta, o sea, ser consciente de cuál es nuestra fe y qué diferencia tenemos nosotros de esas otras iglesias que respetamos, pero que consideramos obviamente diferente a la nuestra, y si son herejías, pues las consideramos obviamente herejías porque son contrarias a la iglesia nuestra. Ya les digo, la primera herejía que les comentaba, que es la herejía del arrianismo. Se llama arrianismo porque fue Arrio quien la comenzó, aunque muy probablemente fue anterior a Arrio esta herejía, pero bueno, se le da el nombre de Arrio porque fue un sacerdote
que tuvo una creencia completamente contraria a la de la Iglesia Católica, considerando a Jesús como un hombre cualquiera. Entonces, de ahí han venido también otras herejías. Cada una de ellas, quien profesa una herejía determinada, o sea, profesar quiere decir, creo en eso y me mantengo firme en eso, entonces se considera hereje, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a continuar con las cartas universales, que son también muy importantes. Fíjense cómo las cartas universales, a pesar de que sean muy pequeñitas, sumamente pequeñas, tienen también un mensaje muy importante. Vayan a primera de Timoteo 4, primera carta de Timoteo 4, empezando en el versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Vean cuál es la fuerza de la iglesia primitiva en contra de las doctrinas contrarias a la doctrina verdadera. Fíjense que no es una cosa de ahora. A veces nosotros pensamos como que ahora, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas sectas? Todo el mundo, cada quien cree diferente. No, no creen que eso es un problema de ahora. Piensen que este problema de las herejías es un problema que viene ya desde Jesucristo. Y desde el momento en el cual los mismos seguidores de Jesucristo tenían ideas contrarias, fundaron iglesias diferentes, crearon sectas, crearon grupos aparte, y algunos obviamente hicieron cisma, hicieron ruptura completa con la iglesia católica. Pero fíjense lo que dice Pablo a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Cuando dice apostarán de la fe, es el apóstata, es la persona que rechaza la fe. Y claro, obviamente se convierte en un hereje porque está profesando una herejía. Y una herejía es una doctrina contraria a la doctrina verdadera, ¿verdad? Como nosotros la consideramos. Por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia, dice San Pablo. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Fíjense que por aquella cuestión de que los judíos muchas comidas no comían, porque los judíos, ustedes saben que tienen comidas muy diferentes a las nuestras. Los primeros cristianos, la mayoría venía de un ambiente judío y prohibía el uso de alimentos, como dice San Pablo, alimentos que Dios creó para que fueran comidos como acción de gracia. Y sin embargo, estas personas estaban prohibiendo a la comunidad de cristianos como si fueran judíos, porque acuérdense que venían de una tradición judía. Entonces, ¿qué pasa? Que le obligaban también a otros, a pesar de que no eran judíos y a pesar de que ya eran cristianos todos, les obligaban a, digamos, a respetar normas judías, como por ejemplo la norma de las comidas. Dice en el versículo 5, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es decir, en cierta y digna debe ser aceptada por todos esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es Salvador de todos los hombres y principalmente de los creyentes.
Predica y enseña estas cosas, que nadie menosprecie tu juventud. O sea, se ve que San Pablo le está escribiendo a Timoteo como un chico joven, ¿verdad?, entregado a llevar la verdadera doctrina a la iglesia, y como él precisamente yéndose de Macedonia, él le estaba encomendando y le estaba exhortando mantener las comunidades cristianas en esta doctrina. Dice, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. Vean cómo ya desde el momento en el cual los apóstoles aprendieron de Jesús el poder de la imposición de manos, ya desde ese momento ven cómo la ordenación sacerdotal es considerada, por eso es considerada como un sacramento, porque desde ese momento la imposición de manos es la transmisión del espíritu del sacerdocio. Fíjense cómo él está diciendo, y se ve que obviamente es una persona consagrada, una persona que se le ha impuesto las manos por parte de los presbíteros. En ese momento los presbíteros eran considerados solamente, obviamente, los obispos especialmente, que eran los que imponían las manos para transmitir la ordenación. Ahora en la actualidad son los obispos los que imponen las manos, pero ya se les llama presbíteros también a los sacerdotes. Vamos a ir nosotros entonces a la segunda carta a Timoteo. Vean cómo comienza San Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, San Pablo le ha impuesto las manos, y obviamente junto con él los demás presbíteros, que acuérdense que es la usanza que se hace en las ordenaciones. El obispo ordenante impone las manos, pero también imponen las manos los demás obispos, transmitiendo la fe y transmitiendo el espíritu a los nuevos presbíteros. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha ayudado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Vean que él está exhortando a este hermano que mantenga la fe, que mantenga la transmisión de la ordenación a través de la imposición de las manos, y se ve que está pasando por una situación de dificultad, por una situación difícil, comunidades que al principio eran difíciles de poder gestionar, porque las comunidades al inicio, muchas eran a veces difíciles en sus relaciones interpersonales, a veces se alejaban de la fe. No es fácil, no es fácil, obviamente, guiar a una comunidad donde muchas personas piensan de modo diferente. Y por eso San Pablo quiere exhortar a este hermano suyo en la fe, que él mismo había ordenado para el Señor, y le da entonces esa encomienda tan importante. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3.
Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Ven, retoma el tema de la primera carta. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo, que no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ven, San Pablo está exhortando a Timoteo a darse cuenta que la realidad en la cual está inmersa, el mundo donde está inmerso, hay una situación de problemática fuerte. Fíjense que es lo mismo que estamos viviendo en la actualidad nosotros. Ustedes miran a su alrededor, estamos nosotros viviendo esa misma realidad, ese mismo alejamiento de Dios que tiene el hombre, esa frialdad del alma que hay en la actualidad, mucho más ahora con esto del COVID, donde muchas personas se han alejado de Dios porque tampoco han tenido tal vez posibilidades de seguir la fe, de continuar yendo a la iglesia. Muchas personas se han apartado. Y eso es un signo también de los tiempos, es un signo de irreligiosidad de los hombres, de apartarse de Dios. Vamos a ir entonces ahora a la carta de San Pablo a Tito. Es otra carta también muy emotiva, muy emocionante, bonita. San Pablo comienza el capítulo 1 de la carta a Tito diciendo: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los escogidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad, con la esperanza de vida eterna prometida desde toda la eternidad por Dios que no miente, y que en el tiempo oportuno ha manifestado su palabra por la predicación a mí encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la fe común, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Siempre San Pablo siempre usa este saludo, que es el saludo también que nosotros muchas veces hacemos al inicio de la misa. Dice San Pablo: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. O sea, se ve que San Pablo le ha dado a Tito el poder de ser obispo. Acuérdense que los obispos tienen posibilidades de ordenar a otros obispos, y esto es lo mismo que está haciendo San Pablo al ser, él es un apóstol, y ustedes saben que los obispos son sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, cada uno de los obispos, si mira hacia atrás, quién lo ordenó, y quién ordenó a quien lo ordenó, y quién ordenó y así hacia atrás, va a llegar a uno de los apóstoles. Porque los apóstoles fueron encargados de ordenar obispos, y a su vez los obispos son los encargados de ordenar presbíteros, como dice: establecieras presbíteros en cada ciudad como te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Y aquí ustedes me preguntarán: padre, ¿cómo es que está diciendo que el presbítero puede estar casado, pero casado una sola vez? Cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Le explico. La iglesia desde el principio no tenía que los sacerdotes fuesen célibes. Acuérdense que esto viene mucho después, en torno al X siglo. Tampoco voy a argumentar mucho acá porque esto forma parte de historia de la iglesia, que vamos a hablarla cuando hablemos de historia de la iglesia. Pero desde el principio los presbíteros no eran personas célibes, o sea, eran personas casadas. Ahora,
¿qué es lo que pasó? Claro, obviamente con el paso de los años sucedió que se vio la necesidad de que el sacerdote fuese consagrado a Dios, sobre todo por imitación a Jesús, para seguir a Jesús. Pero acuérdense que esto es una norma de la iglesia. Como norma de la iglesia, no forma parte de un dogma, no es dogmático. Ustedes pueden preguntar y decir, bueno, pero en algún momento podría cambiar. Sí, en cualquier momento podría cambiar. Claro, va a ser un poco difícil para la iglesia del occidente. Cuando me refiero a la iglesia occidental, me refiero de Europa hacia acá, porque la iglesia occidental ha tenido como norma desde el siglo X eh, el que los sacerdotes sean célibes. Si cambiara esta norma en algún momento de la historia de la iglesia, no va a ser a los sacerdotes que ya son sacerdotes. Porque hay gente que ha dicho, y una vez me recuerdo que me decían, ¿y si el Papa ahora da el permiso para que los sacerdotes se casen? No, el Papa nunca va a dar permiso para que los sacerdotes se casen. Lo que podría pasar, que de hecho por ahora no va a pasar, pero que podría ser posible, es ordenar casados. Fíjense que son dos cosas diferentes. Cuando un sacerdote se le impone las manos y está célibe, está soltero, queda así para toda su vida. Si se le impone las manos y está casado, permanece así casado con esa misma mujer para toda la vida. Y ustedes me pueden preguntar, ¿pero hay sacerdotes casados? Sí hay sacerdotes casados, pero no en el rito occidental. Cuando me refiero al rito occidental, me estoy refiriendo, como les decía, para que ustedes más o menos tengan una idea de Europa, no Europa, más bien de Italia hacia acá. Ya es toda la parte occidental, o sea, las Américas y Europa, digamos, peninsular, o sea, Francia, España, Italia, etcétera. Pero de Europa del Este, y pensemos en Bulgaria, por ejemplo, Grecia, hacia allá, sí hay sacerdotes casados. ¿Por qué? Porque el rito oriental permite que se ordene a casado. No que los sacerdotes se casen. Hoy, ojo con esto, que son dos cosas muy diferentes. No sé si ustedes han logrado percibir la diferencia que yo les he dado. No es que el sacerdote se case, sino que un casado que se prepara, que pasa el seminario, puede ser ordenado sacerdote según el rito oriental. Y ustedes me preguntarán, padre, ¿pero ese rito oriental es de la Iglesia Católica? Sí, sí. Entonces, ¿la Iglesia Católica tiene sacerdotes casados? Sí, no es nada nuevo, sí lo tiene. Pero con un rito diferente al rito nuestro. O sea, en el sentido de que no es el rito occidental, sino que es el rito oriental. Por lo tanto, no se van a encontrar ustedes aquí en América Latina, aunque sí los hay, porque los he encontrado por ejemplo, en Argentina hay algunos sacerdotes casados que son del rito oriental católico, católico igual, obediente al Papa de Roma, todo igual que nosotros católicos romanos igual, pero de rito oriental. Y cuando me refiero a rito oriental, son algunos que, por ejemplo, han hecho toda su formación en un país oriental, dígase Bulgaria, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de un sacerdote amigo mío que es de Bulgaria. Y por lo tanto, ellos sí. Los que no pueden casarse de ellos son los obispos. Los obispos sí son todos célibes, pero sí hay sacerdotes casados y de hecho, como les digo, eso es un mandamiento, más que mandamiento no me gusta hablar de mandamiento porque mandamientos solamente son 10. Es prácticamente un acápite del Código de Derecho Canónico, que para el rito occidental no es posible ordenar casados, sino que todos los sacerdotes tienen que ser célibes, o sea, tienen que ser solteros, ¿no? Y célibes. En el caso del rito oriental, sí, el derecho canónico, que es el mismo derecho canónico de la Iglesia Católica, permite que los casados puedan ser
ordenados sacerdotes. Ojo, si uno del rito oriental ya fue ordenado sacerdote y era célibe, queda así para toda su vida, no puede casarse. Es ordenar a una persona que ya ha estado casada, y es lo que pasa con los diáconos. Vean, para que ustedes más o menos tengan una idea, los diáconos de nuestra iglesia católica, y seguramente ustedes conocerán algunos diáconos, los diáconos sí son casados, pero pasa lo mismo. Si un diácono es ordenado célibe, queda célibe para toda su vida y por lo tanto no puede casarse. Pero si un diácono ha estado casado y por lo tanto, según el Código de Derecho Canónico, tiene que tener como mínimo una cierta edad, dependiendo de la conferencia episcopal, alrededor de unos 40 años de edad, no puede ser una persona joven, y debe tener al menos como mínimo unos 10 años de matrimonio con esa mujer. Entonces, el obispo lo considera oportuno, lo forma en un seminario especial para los diáconos y lo ordena de diácono y es casado y queda casado para toda su vida. Asimismo pasa con los sacerdotes en el rito oriental. Por lo tanto, los del rito oriental siguen esta misma recomendación que hablaba San Pablo a Tito cuando le dice que los presbíteros tienen que ser personas casadas, pero que son casados una sola vez, o sea, que han sido casados con una sola mujer y quedan con esa para siempre, porque acuérdense que el matrimonio es para toda la vida, y que tengan hijos creyentes. O sea, lo que prácticamente está diciendo San Pablo aquí es lo mismo que se hace en la actualidad con los sacerdotes de rito oriental que son casados. O sea, tienen que ser personas con una familia, cristiana. ¿Por qué en el rito occidental no pasa así? Porque el Papa, bueno, ya después lo comentaré, en el siglo X, ha visto que era un problema incluso desde el punto de vista disciplinario, o sea, de disciplina. Entonces, por eso es que, pero no es una cápite de fe, esto es importante que ustedes lo sepan. El celibato del sacerdote es una medida disciplinaria de la iglesia, no es la fe en Jesús o la fe en la Inmaculada Concepción de María. Son cosas muy diferentes. Una cosa es una cápite disciplinaria de la iglesia que podría cambiar, obviamente, de un momento a otro, y otra cosa es la doctrina de fe. Lo que ella doctrina de fe, obviamente, es doctrina de fe, que es diferente. Igual, por ejemplo, las diaconisas. En la época pasada sí existían diaconisas, que eran mujeres ordenadas como diáconos. Esto es algo que también se está considerando, no digo una cosa que, porque obviamente yo terminé mi teología hace 13 años y 13 años se estaba hablando sobre esto. No quiero decir que se esté hablando hace poco, es algo que se viene hablando de muchísimos años atrás, pero que sí, una posibilidad que la iglesia podría considerar en un futuro también son las diaconisas. Es algo que aparece ya en las Sagradas Escrituras, que aparece en la patrística de la iglesia, y que son cosas que, ya les digo, pertenecen a lo que es la parte disciplinaria de la iglesia, no es doctrina de fe. No es absolutamente doctrina de fe, por lo tanto no es un dogma. Cuando es un dogma, eso sí queda para toda la vida y eso no puede cambiarse ni ha sido cambiado nunca. O sea, un dogma es porque existió siempre así y existirá siempre así. Sin embargo, lo que es patrones disciplinarios, si son, digamos, sometidos más a la reflexión. Por ahora no, obviamente, porque ya les digo que la Iglesia Católica ha seguido, después de muchísimos años, con esta misma manera de actuar, o sea que el rito oriental y el rito occidental tienen algunas diferencias, igual dentro de la misa, los ritos tienen un poco de diferencia. Si ustedes van a una misa con rito oriental, siendo también católica igual supeditada al Papa, la misma Iglesia Católica nuestra, solamente que con otro rito, tiene un ritual de la misa completamente diferente. O sea, hay aspectos que son más parecidos a los ortodoxos, o sea, tienen ritos un poco diferentes. Bueno, lo mismo los 7 sacramentos y tal, pero el ritual de la misa varía un poco.
Entonces, eso es para que ustedes más o menos tengan en cuenta el por qué, porque a veces hay personas que preguntan, "Padre, pero ¿por qué si San Pablo le está diciendo a Tito, ordena presbíteros que sean casados y tal, por qué la iglesia no lo hace?" Entonces, ya ven que no es un problema de doctrina, no es un problema de Sagrada Escritura. Si fuera de la Sagrada Escritura, obviamente sería un dogma. Entonces, fue más bien un papa para poder, digamos, mantener una cierta disciplina dentro de la iglesia, porque obviamente habían sacerdotes con familia y bueno, una situación disciplinaria un poco complicada. Y también una de las cosas por las cuales argumentaba sobre todo Juan Pablo II, que era muy fuerte con esto del celibato sacerdotal, es que los sacerdotes debemos asemejarnos a Jesucristo el 100%. Entonces, como Jesucristo fue célibe, entonces nosotros también imitamos el celibato. Pero ya ven que en lo que es el rito oriental es diferente. Por lo tanto, no es una doctrina de fe, sino que es algo más bien principio disciplinar que se empezó a ejecutar, especialmente, como les digo, en esta parte occidental. En América Latina no lo van a encontrar, o a no ser que haya sido formado en otro país y sea capellán de personas de rito oriental. Eso sí los he conocido, sacerdotes que se formaron en Bulgaria, por ejemplo, por decirles un ejemplo. En Bulgaria tienen el rito oriental de la Iglesia Católica, vienen a América Latina para atender a inmigrantes búlgaros, etcétera, que tienen ese rito. Entonces sí podemos encontrar personas, sacerdotes así casados, pero son casos muy específicos que vienen de rito oriental, no son de rito occidental, absolutamente no. De rito occidental no hay absolutamente ninguno. Bueno, quiero pasar a otra epístola que también, o bueno, más que otra epístola, otras epístolas, porque tenemos unas cuantas bastante interesantes, pero una epístola que es muy poco de la cual se habla muy poco, es la epístola de Pablo a Filemón, ¿verdad? Es otra epístola también muy importante. Vamos a buscar Filemón, que es una epístola también cortita, muy cortita. Apenas tiene un solo capítulo. La epístola a Filemón. Dice: Pablo, preso de Cristo Jesús. Ya estamos en un contexto de San Pablo en la cárcel, ¿ya? Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano a nuestro querido amigo y colaborador Filemón. O sea, se ve que ya Pablo estaba preso, pero junto con Timoteo, y ellos le están escribiendo a Filemón, que es un colaborador. A la hermana Apfia, a nuestro compañero de armas Arquipo, y a la iglesia de tu casa, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús y para bien de todos los santos, a fin de que tu participación en la fe se haga eficiente mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros en orden a Jesucristo. Pues tuve la gran alegría y consuelo a causa de tu caridad por el alivio de los corazones de los santos han recibido de ti, hermano, por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad, yo, este Pablo ya anciano, además ahora preso de Cristo Jesús. O sea, estamos hablando de Pablo, que ya está ya entrado en sus años, se siente anciano y que además ha sido tomado prisionero, o sea que ya prácticamente está siendo llevado al martirio. Como ustedes saben, a San Pablo lo degollan, le cortan la cabeza en ese sitio que se llama Le Tre Fontane, que está en Roma. Acuérdense que Pedro y Pablo mueren en Roma, por eso Roma adquiere esa importancia también de ser la cabeza de la Iglesia Católica. Y bueno, sigue San Pablo hablándole, pero le habla sobre Onésimo,
un hijo suyo, o sea, un hijo en Cristo, como sabemos, San Pablo les llama hijos porque los considera hijos en Cristo Jesús, él como padre de ellos, y le dice que lo acoja en su casa y le manda una carta que es una carta como de recomendación. Ya les digo, no tiene un poder doctrinal muy fuerte, pero es muy hermosa también, sobre todo porque sabemos que San Pablo la está escribiendo desde la cárcel en Roma y ya se siente anciano. Otra de las cartas que también es cortita, pero adquiere mucha importancia, de la cual ya nosotros hemos hablado otras veces, es la carta de Santiago. Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Se está hablando ya de la dispersión de la iglesia. Considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento, pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas para que sean perfectos e íntegros, sin que dejen nada que desear. Si alguno de ustedes está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente sin echarlo en cara, y se le dará, pero que la pida con fe sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado por de una a otra parte. Que no piense recibir alguna cosa del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. El hermano de condición humilde gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación, porque pasará como flor de hierba. Y Santiago, como ustedes saben, escribe esta carta como carta universal, porque está refiriéndose a las 12 tribus, está refiriéndose obviamente a la dispersión de los 12 apóstoles, lo que los 12 apóstoles después crearon a través de los hermanos en la fe, porque obviamente él les llama tribus, pero está refiriendo a las 12, digamos, iglesias creadas sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Y Santiago nos habla también de la fe y las obras, que eso como ustedes conocen y ya hemos hablado en otro momento, si buscamos, por ejemplo, Santiago 2:14, nos va a referir específicamente a este texto que es muy importante para comprender la importancia de las obras de caridad, de las obras de bien y del quehacer del cristiano. Dice: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: vete en paz, caliéntate, sáciate, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto es lo que hemos hablado varias veces, ¿ya? La importancia de la fe que se traduce en obras. Digamos que la fe salva, como les comentaba, que es la posición que tiene San Pablo y también Santiago, pero la fe sola es muerta. No existe una fe sin obras, porque una fe sin obras es como dice Santiago acá. Imagínate que tienes fe y tú le dices a tu hermano que está desnudo: vete en paz, y no le da lo necesario para poder ir en paz. Entonces dice: ¿de qué aprovecha esa fe? Esa fe, si no tiene obras, es muerta, absolutamente. Y así, Santiago nos va también a hablar no solamente del tema de la fe y de las obras, sino también de otros temas importantes como doctrina cristiana. Por ejemplo, busquemos Santiago capítulo 3. No se hagan maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo. Pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto,
capaz de poner freno a todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón, a donde la voluntad del piloto requiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, puede gloriarse de grandes cosas. Miren qué pequeño fuego abraza un bosque tan grande. Y la lengua es fuego. Es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la gehenna, o sea, por el mal, está hablando del infierno, y encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Vamos entonces a detenernos acá para dialogar un poquito, contestar algunas preguntas, hacer algunos comentarios sobre lo que han visto hasta ahora de las cartas pastorales y universales. Padre, una pregunta. Si hay tan poca diferencia entre la Iglesia Católica y la ortodoxa, la episcopal, usted dijo que es muy poca la diferencia. ¿Se puede, digamos, bautizar ahí a los niños, hacer la primera comunión o no? No, no absolutamente, porque nosotros no tenemos la totalidad de la fe con ellos. La diferencia es muy cortita, pero hay. Sí que a veces crea como una tentación, porque a veces nos queda más cerca una iglesia de ese tipo, pero nosotros no tenemos la comunión completa con ese tipo de iglesia. Sí tenemos la comunión completa, por ejemplo, con la misma iglesia católica, como le digo, en otros ritos, en otros rituales, en otros ritos, pero ya fuera de la iglesia católica, en el caso de la iglesia ortodoxa, sí se hacen muchas cosas, por ejemplo, se puede hacer oraciones con ellos, porque de hecho el mismo Papa se reúne en torno a la fiesta de la conversión de San Pablo. Esa es la fiesta de oración por los cristianos, la conversión de San Pablo. Todos los años el Papa se reúne con la iglesia ortodoxa, también con otras iglesias, pero muy específico con la iglesia ortodoxa. De hecho, ahora mismo el Papa se encuentra en Chipre, que es un sitio digamos, eminentemente ortodoxo, hay muy poquitos católicos. Entonces el Papa sí hace un encuentro muy importante con la iglesia ortodoxa, a pesar de que obviamente hayan diferencias. No sé si escucharon la noticia hace poco, no sé si fue ayer o antier, que el Papa, estando allí, un sacerdote ortodoxo le gritó al Papa hereje. ¿Ven? Porque ellos consideran a la Iglesia Católica como hereje. Claro, nosotros somos más respetuosos, nosotros también consideramos herejía a la Iglesia Ortodoxa, pero no de la misma manera que ellos consideran como para ofender, sino simplemente que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Entonces, quien no está en plena comunión con la Iglesia Católica, pues nosotros no podemos llevar a bautizar o llevar a hacer primera comunión. Ahora, hago un paréntesis que es importante. Si ustedes me preguntan, ¿el bautismo de ellos es válido? Sí. Ven, ahí ya es otra cosa. Es diferente. No es lo mismo que tú digas, pues como son iguales o son parecidas, yo voy a ir a bautizar a mi hijo a la iglesia católica. No, la iglesia no permite eso. Ahora, si hay alguien que ha sido bautizado en la iglesia ortodoxa y viene a la iglesia católica, no se le bautiza de nuevo, porque ya tiene el bautismo y ese bautismo es válido. No todas las iglesias, obviamente, se les considera válido el bautismo. La iglesia católica considera, pero sí considera válido el bautismo de la iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque tiene la misma intención del bautismo de la iglesia católica. Ahora, no es como para que vayamos a bautizar porque hacen lo mismo, porque son parecidos. No,
eso no, porque obviamente tienen una cierta diferencia con nosotros, aunque sea chiquita, pero sí existe la diferencia. Pero sí el bautismo de la iglesia ortodoxa es considerado completamente válido en el sentido de que no se bautiza de nuevo a una persona ya bautizada en una iglesia ortodoxa. Las diferencias son pocas, sí, sí, son muy pocas. De hecho, básicamente la diferencia más grande es que ellos no creen en el primado del Papa. Ellos consideran que el Papa es obispo de Roma solamente, es un obispo de Roma, como ellos tienen sus obispos. Ellos no tienen a una cabeza como nosotros tenemos al Papa. Ellos no consideran una cabeza, ellos consideran que cada obispo es, digamos, como la cabeza de su diócesis, pero cada uno en su lugar. No hay uno que recoja a todos. Nosotros sí. Nosotros cada obispo es cabeza en su diócesis, pero después hay un obispo que es el obispo de Roma, que es cabeza de todas las diócesis, ¿no? O de todo el mundo, que es el Papa. Ellos no creen en eso. Ellos creen que cada obispo tiene una importancia, aunque ellos le dan mucha importancia al obispo de Constantinopla, que para ellos es como el primado, pero no es el Papa. El primado quiere decir, es como, digamos, como en una casa el abuelito, como que tiene mucha importancia porque es el que más sabe, porque tiene mucha experiencia, el abuelito, pero no es el jefe de la familia. Si el abuelito es como que sí, todos lo respetamos, todos lo escuchamos, él tiene más experiencia que todos, es como el abuelito, digamos así, el obispo de Constantinopla, pero no es para ellos el papa porque ellos no creen en el primado. El primado quiere decir que hay uno que es el primado entre todos los apóstoles o entre todos los obispos. Acuérdense que el obispo de Constantinopla es sucesor del apóstol San Andrés, ¿ya? Entonces, sí, que la Iglesia Católica considera mucha importancia el hecho de que sea San Andrés, por el hecho de inclusive la relación entre Andrés y Pedro, que es una relación familiar de primos y tal, pero no tienen la comunión completa con la Iglesia Católica. No obstante eso, nosotros tenemos mucho mejor diálogo con ortodoxos, episcopales, anglicanos, que con evangélicos, por ejemplo, que pentecostales o luteranos o bautistas o metodistas. Es más difícil el diálogo con ellos porque la diferencia es muy grande, la diferencia es sumamente grande. Sin embargo, con los ortodoxos y con los anglicanos y los coptos son chiquiticos, un poquito, pero también es una iglesia muy parecida a la iglesia ortodoxa. Eh, Tenemos mucha mejor relación y tenemos mucho mejor contacto. Mucho mejor, mucho. Porque ya les digo que la diferencia es muy poquitita. Esa, por ejemplo, del Papa, del primado del Papa, y que en el credo ellos en lugar de decir el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ellos dicen procede del Padre por el Hijo. Solamente esa diferencia. Nosotros decimos, procede del Padre y del Hijo, que procede que por el Padre y el Hijo, entonces ellos consideran que la procesión del Espíritu Santo es a través del Hijo, por el Hijo. Entonces, fue una pequeña palabra que se llamó filioque, que hubo esa pequeña diferencia. Pero ya les digo que son ínfimas, son pequeñeces muy grandes, pequeñeces. Y bueno, claro, obviamente ellos tienen lo mismo que tenemos nosotros en el rito oriental, o sea que la misa es un poquito así, con mucho incienso, que también nosotros la tenemos en el rito oriental católico. Ellos la tienen con mucho incienso, todavía siguen usando mucho el griego, nosotros usamos más el latín en la Iglesia Católica Romana por el Imperio Romano y el latín como lengua del Imperio Romano. Sin embargo, ellos, por tener su sede, digamos su sede más cercana en Constantinopla, pues el griego antiguo, el griego koiné.
y ya, básicamente, bueno, sí, los sacerdotes se casan, o sea, son casados, pero es lo mismo que pasa con la Iglesia Católica de Rito Oriental. O sea que básicamente las diferencias no son muchas. Creo que más está en la repulsión hacia el Papa. Ellos lo que tienen es una repulsión muy fuerte contra el Papa porque ellos no querían tener una cabeza, ¿verdad? Un primado en el Papa, sino que ellos querían ser cada quien cabeza en su diócesis y que el obispo de Constantinopla pues fuese básicamente, ¿no? el primado, como les decía, como el abuelito, pero no con la importancia que tiene el Papa. Entonces ellos tienen mucha cosa contra el Papa. Esa es la base más fuerte de los ortodoxos. Ya los anglicanos es un poquito diferente porque los anglicanos también tienen otros aspectos que son diferentes incluso de los ortodoxos. Es una iglesia un poco más liberal. Aquí en Estados Unidos hay mucha presencia de la comunión anglicana. Creo que es de la iglesia que más seguidores tiene. Pero sí, es un poquito diferente, es un poco diferente. No tenemos la comunión plena, pero sí, obviamente es válido el sacramento, lo consideramos válido el sacramento del bautismo especialmente. No hay otra pregunta. No hay más preguntas. Ok. Bueno, están hoy silenciosos. Están hoy calladitos, calladitos. Bueno, nosotros vamos a tener Te estamos escuchando, padre. ¿Ah? Te estamos escuchando, Dios. Sí, no, lo sé, que ustedes son estudiantes muy aplicados, que escuchan, se aplican muy bien y yo sé que están ahí con sus 5 sentidos, escuchando la clase y aprendiendo mucho de Dios y de la iglesia. Nosotros vamos a tener el próximo miércoles, nosotros vamos a tener la última clase de este semestre. Vamos a trabajar el Apocalipsis, que es lo que nos faltaría para culminar lo que es la introducción al Nuevo Testamento. Acuérdense que esto es introducción simplemente, ya después vamos a tener más profundizaciones de la Biblia y vamos a tener también otras asignaturas diferentes, pero como esto es una simple introducción, simplemente estamos buscando lo más esencial para introducir, para que cuando ya después toquemos temas más profundos, cuando toquemos temas de la historia de la iglesia, como este que yo les he tocado ahora, ya ustedes más o menos comprendan todo lo que hay ya en la Sagrada Escritura, que ya existió desde antes, para después cómo se construyó la iglesia y cómo construyó la iglesia su historia y cómo fue construyendo el devenir de los años y los dogmas, porque ya después de esto vamos a ir hablando un poco más en profundidad lo que son los dogmas, lo que son también la doctrina de la iglesia, el magisterio, cómo fue surgiendo toda la estructura de la iglesia que tenemos ahora, de los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los diferentes ministros, los sacramentos, etc. Pero para poder entender todo eso teníamos que crear esta introducción. Entonces, el próximo miércoles vamos a trabajar el Apocalipsis, que sería la última clase, y ya después, la siguiente semana, que ya estaríamos a las puertas de la Navidad. Yo sé que ustedes van a hacer sus posadas y no sé cómo le llaman, en cada país le llaman de modo diferente, bueno, la novena de Navidad. Vamos a ver si podemos hacer alguna actividad o si cada quien está muy comprometido con algo, pues ya entonces tal vez suspenderíamos hasta el próximo año. Pero bueno, eso ya lo veríamos más adelante. Vanesita les irá eh, comentando lo que iremos haciendo, lo que se irá decidiendo. Y es importante que ustedes
tengan en mente que no terminamos aquí, sino que seguimos y seguimos profundizando. Por lo tanto, los queremos en enero, de nuevo, cuando nos inscribamos al otro curso, como ustedes ya han perseverado y han dado Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que en el próximo curso que todavía obviamente no hemos decidido cuál va a ser, pero ya se los comunicaremos, cuál será. Los queremos a todos inscritos, perseverantes, aprendiendo más de Dios, porque lo que van a ver de ese momento en adelante sí va a ser muchas cosas nuevas, porque hasta ahora la Biblia más que menos todos la conocen un poco por ir a la misa, etcétera. Pero ya de ahora en adelante, si vamos a trabajar lo que trabajemos, sea historia de la iglesia, sean sacramentología, sea moral, sea cualquier cosa que toquemos, yo sé que para ustedes va a ser bastante novedoso. Entonces queremos que perseveren, que no se nos queden ahí, sino que perseveren y que vengan con nosotros y que en enero se inscriban para los cursos de profundización. Bueno, yo creo que por hoy es todo. Vamos a recibir la bendición de Dios, bendición que quiero que sea extensiva a todos sus familiares, a todas las personas que ustedes quieren que llegue esta bendición, especialmente las personas que necesitan de una bendición el día de hoy y que están en su mente y en su corazón. Vamos a pedir la bendición del Señor, y como hoy es el día de María Inmaculada, yo quiero darles una bendición que para nosotros, los salesianos, es muy importante, que es la bendición de María Auxiliadora. Yo ya le he dado a ustedes, porque sé que ustedes, como es el grupo más antiguo, sí le he dado, pero quiero darla de nuevo a ustedes para que ustedes también junto conmigo, como es el día de la Inmaculada Concepción de María, es el día de la Virgen María, puedan recibir la bendición por intercesión de la Santísima Virgen María. Es la única bendición que ha sido construida por el propio San Juan Bosco, y la única bendición donde está presente la Santísima Madre de Dios, porque casi siempre la bendición la hacemos pensando en Dios, en la Santísima Trinidad. Sin embargo, acá no solamente es una bendición de parte de Dios y de la Santísima Trinidad, sino que es por intercesión de la Virgen Santísima. O sea que ella va a interceder para que Dios nos bendiga. Entonces vamos a orar con la bendición de María Auxiliadora y vamos a pedir por las personas que tenemos en nuestro corazón y que queremos que Dios les bendiga en el día de hoy, y queremos interceder por ellos. Queremos que Dios le dé una bendición especial, sea una persona enferma, sea una persona que se ha apartado de Dios, sea una persona que está en una situación difícil, que está pasando por una situación complicada, o que necesita tomar una decisión, o alguien que está pidiéndole algo al Señor. Alguien que necesita esa bendición, pónganla en su mente y en su corazón, y hoy vamos a a impartirle esa bendición. Bien, comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue hasta ti nuestro clamor. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser la digna morada de tu Hijo, al recordarla hoy con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muy bien, hermanitos, espero que tengan Amén, Padre. Buenas noches.